Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez un video educativo en donde vamos a aprender, vamos a ver. ¿Sí? Los que ya sepan, va a ser un refrescar algunos conceptos. Los que no sepan nada de esto, bueno, no se preocupen. Para eso vamos a hacer este video de patrones de velas japonesas en análisis técnico. Un tema súper importante que al menos así lo considero yo. Que vamos a arrancar primero de un punto de vista un poco más teórico. Vamos a ir viendo en la práctica algunos patrones, o hemos dicho en la práctica, primero en la teoría, y después vamos a dar una herramienta muy interesante a través de la plataforma de Investing para poder reconocer estos patrones de velas. Primero entendiendo cuáles son, qué significa cada uno, ¿sí? Y yendo ya directamente al video, bueno, acuérdense que este es un video educativo, nada de lo que se enseña en este video es recomendación o que hagan o que operen de alguna manera determinada, sino que hagan sus propios análisis, sus propias conclusiones, que aprendamos esta parte también educativa. Y vamos ya directamente a lo que son las velas japonesas. Primer concepto, una aproximación al tema. Tenemos que decir que las velas japonesas se hicieron conocidas hace poco, hace poco, en los años recientes, pero es una técnica, ¿sí? O parte del análisis técnico que viene de Japón, viene de Oriente, y se incorpora hace unos años recientes en el mundo bursátil de Occidente, en nuestro mundo bursátil. ¿Y por qué se dicen velas? Bueno, por dos cuestiones distintas. Primero, por un método en el que nos van a proporcionar información. Vamos a dar cuenta que los gráficos de velas lo que hacen es proporcionarnos un mapa, una guía, si nos dan una información en el análisis técnico, y porque también es un arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que independientemente de algunos patrones que realmente existen, vamos a ver que identificarlos, poder combinarlos, porque vamos a ver que no se ven únicamente de forma aislada, sino que también hay que complementarlos con otros sistemas y con otras herramientas, si se usan o las vamos a utilizar a diario en ambos sentidos, es decir, en esto de que nos proporcionan la información necesaria para un análisis técnico un poco más completo, ¿sí? Y porque también es un arte y nos vamos a dar cuenta que también es experiencia de tener ojo, de ir viendo gráficos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el gráfico de velas? Bueno, nos va a indicar, como decimos, o nos va a brindar información sobre la situación del mercado. ¿Qué le está pasando al mercado mediante un gráfico de velas, sean con precios de apertura, de máximos, mínimos y precios de cierre? Ya lo vamos a ver ahora en las distintas velas, de que estamos hablando con esto, pero el gráfico de velas, sepan que es uno de los más utilizados porque tiene un atractivo gráfico y porque esa información que a nosotros se nos revela a través de este gráfico, a través de las velas, es como que queda resaltado o expuesto y facilita entonces que nosotros podamos interpretar o analizar una vez que nosotros entendamos los patrones que estamos viendo y la información que nos brinda de una manera mucho más clara, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que cuando nosotros, por ejemplo, abrimos la plataforma de Investing, lo primero que nos sale es un gráfico de líneas, ¿sí? De líneas, y si nosotros nos vamos a esta parte, recién ahí nosotros podemos seleccionar gráfico de velas. Fíjense la diferencia entre lo que yo sé que está acá subiendo claramente y las velas. Fíjense cómo cambia el panorama, cómo quizá el que no está acostumbrado a ver un gráfico de velas le va a parecer muy raro. E inclusive fíjense el de barras ya era bastante distinto, pero el de velas nos va a dar otra información, que es lo que estamos intentando primero explicarlo desde el punto de vista teórico. Y entonces volviendo a este concepto, ¿sí? El nombre proviene porque posee una forma de vela, ¿sí? Con un trozo de pabilo, ¿sí? Y este rectángulo que forma el cuerpo, ¿sí? Que se llama cuerpo, va a representar la diferencia que existe entre el precio desde que el activo abre hasta que cierra en el mismo día, y eso es el cuerpo de lo que se denomina vela, ¿sí? Es decir, un cuerpo verde, que antes, bueno, vamos a ver en lo que yo traje para compartirles, que los cuerpos son blancos o negros, ¿sí? Los blancos significaban alcistas, un sentimiento alcista, es decir, lo que sería el cuerpo verde que nosotros vemos en los gráficos, y el rojo, ¿sí? Que bueno, significaba el negro, anteriormente en los gráficos que nosotros podemos ver de referencia en los libros, significa el precio de cierre, que fue más bajo que el de la apertura. El verde, como decimos, el precio de cierre es mayor, más alto, ¿sí? Que el de la apertura, que en realidad no es verde, sino que se le llama abierto, porque no está relleno. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo igual, pero acuérdense, cuerpo verde, cuerpo rojo, cuerpo verde, precio de cierre mayor, cuerpo rojo, precio de cierre más bajo
que el de la apertura. ¿Sí? Entonces los precios, esos precios que están expresados en las velas tanto de apertura como de cierre, ¿por qué van a ser importantes en las velas japonesas? Porque nos van a ayudar a identificar desde dónde cierra, desde dónde abre un precio, y esas líneas o sombras que vamos a ver a veces en las velas, en los cuerpos de la vela, las pequeñas líneas, ¿sí?, que se extienden hacia abajo o hacia arriba, son precios máximos o mínimos de una rueda, de un día, y en general es una información que los japoneses no consideran vital, pero nosotros vamos a ver que también lo vamos a tener en las velas, ¿sí? Y esto es un ejemplo, porque si vemos una vela alcista, ¿sí?, precio de cierre, fíjense, termina por encima del de apertura, y los pabilos, es decir, las mechas, estas, fíjense que sobresalen por el cuerpo, inclusive de una vela. Vamos a ver que hay distintas velas, este es un ejemplo. Y lo que es una vela bajista, tenemos precio de apertura por el precio de cierre, perdón, por debajo del de apertura, ¿sí? Abrió, cerró por aquí abajo y tenemos el pabilo, ¿sí? Bueno, esta mecha, que también lo tenemos precio máximo y mínimo del día en las velas, tanto alcista como bajista, ¿sí? Esto como un ejemplo bien básico de la estructura de una vela, ¿sí? Ahora bien, las velas básicas o las distintas velas tienen significados distintos y los japoneses lo que hacían era, las definían como velas primarias y se basaban en la relación que había tanto entre el precio de apertura, entre los máximos y mínimos del día y el precio de cierre. Y nosotros como operadores, cuando nos sentamos en una pantalla, la comprensión que nosotros vamos a tener de estas velas básicas, ¿para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar porque va a ser un comienzo en el análisis de los distintos tipos de patrones. Vamos a ver que hay patrones de velas, que son los que vamos a ver hoy también, y que existen en el análisis técnico y que nos sirven de un mapa, ya dijimos, de una guía respecto al activo que nosotros elijamos analizar. Y los distintos tipos de combinaciones, sea de cuerpos, de sombras, en las velas japonesas, tienen distintos significados. Eso lo tenemos que saber. Los días en los que la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre es grande, se llaman días largos, ¿sí? Y en lo que es poca se llama días cortos, respecto solo al cuerpo de la vela. Acá tenemos, fíjense, día largo, son los días donde el cuerpo, fíjense lo que fue, y días cortos en los que el cuerpo es mucho más chico, mucho más corto que en los días largos. Y lo que se llama también las perinolas, que son este tipo de velas, son días en los que las velas tienen cuerpos cortos con sombras superiores e inferiores más largos que el propio cuerpo, ¿sí? que los propios cuerpos, acá me quedó que el propio cuerpo, y el color que tenga la vela acá es relativamente importante en las velas perinolas porque son considerados días de indecisión, es decir, acá el mercado, fíjense, no sabía para dónde ir, pero y dejó mecha por arriba y por debajo de ambas, ¿sí? Sea alcista o bajista, sí se consideran de indecisión, que vamos a ver con las doji que significan también más adelante, y ahora vamos a eso. Vamos a la siguiente, que es la doji, que cuando el precio de apertura y cierre son iguales, se llama doji. Acá tenemos un ejemplo también, ¿sí? Fíjense acá ve las doji, lo vamos a ver también en un gráfico ahora en un rato, y las doji pueden tener sombras de largo variado, y lo que se discute es si el precio de apertura y cierre de la vela deben ser exactamente el mismo, ¿sí? Fíjense que el precio de apertura y cierre casi ni se distingue, si sea alcista, bajista o neutra, casi el volumen o el cuerpo de la vela. Y en este caso los precios tienen que ser, como dijimos, casi iguales, sobre todo en grandes movimientos de precios, ¿sí? Que lo vemos en esta primera imagen. Y también hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de vela doji, ¿sí? Que son en principio el doji perinola, que suele tener una larga sombra. Es fácil esto de identificar, yo se los traje para ir haciendo un poco más dinámico y didáctico el tema de la comprensión de los distintos tipos de velas básicas, pero la doji perinola tiene larga sombra superior y larga sombra inferior, y que nos dice que hay una considerable indecisión por parte de los actores del mercado, los participantes del mercado. En la doji lápida, esta es muy interesante y muy buena verla. ¿Por qué? Porque la vamos a ver varias veces en los gráficos y son velas bajistas. Es decir, este tipo de vela doji tiene una larga sombra superior, fíjense que deja esta sombra superior, si esta mecha superior, y ninguna sombra inferior. Y cuanto más larga sea la sombra superior, más bajista es la interpretación que se le va a dar. Es una vela de tinte también, como decimos, bajista, a comparación de la otra doji, que es la doji libélula, que es el opuesto al doji lápida, y que tiene sombra inferior alargada. En vez de superior es inferior, sin sombra superior, y se la considera
bastante alcista, ¿sí? Nos deja esta mecha por debajo del cuerpo de la vela, que fíjense que tampoco hay tanta diferencia, ¿sí? Y lo que también decimos que las líneas de las velas doji únicas, ¿sí? Son esenciales para que para el análisis de esas velas japonesas, y nosotros como inversores lo que vamos a tener que descubrir viendo los gráficos es que todos estos patrones de velas que vamos a ver ahora a continuación son un montón, vamos a ver los principales, se hacen con combinaciones de estas velas básicas, es decir, me refiero a las doji, me refiero a bueno, a las perinolas y me refiero a las de indecisión también, sí, o a estas que las días largos y días cortos, que también los vamos a poder ir viendo en las combinaciones, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es el patrón de velas? Esto vamos un poco más al hueso ahora, ¿sí? Los patrones de velas japonesas, es una foto de la psicología o la mentalidad de los operadores y los inversores en el mercado en un momento dado. Es decir, es cómo están interpretando de manera psicológica los inversores el mercado en un momento determinado, ¿sí? Es decir, nos va a mostrar de una manera vívida, ¿sí? Actual, la actuación de estos inversores a medida que pasa el tiempo en los mercados, y el hecho de que las personas actúan o que se comporten de una determinada manera en situaciones iguales hace que este análisis de patrones de velas a nosotros como operadores nos sirva para que tenga un valor en el análisis, ¿no? Para poder complementarlo con otras herramientas que también tenemos, ¿sí? Medias móviles, osciladores, etcétera, que ya vamos a ver que se puede complementar bastante bien. Entonces, un patrón de velas puede consistir en una sola línea o en una combinación de múltiples velas, ¿sí? No más de 5, aunque la mayoría de los patrones se van a usar para determinar puntos de cambio, ¿sí? O inversión del mercado, y hay otros que se usan para determinar sus continuaciones. Y vamos a ver patrones de velas que son de cambio o inversión, se le dicen, o de continuación. Vamos a ver que existen esos dos tipos de patrones, ahora lo vamos a ver cuáles son. Y cuando hay un patrón de inversión, ¿qué implicancias tiene? Bueno, claramente, de este cambio, ¿sí? De alcista a bajista o de bajista a alcista, ¿sí? Y otro patrón inversamente relacionado va a tener, como decimos, implicaciones bajistas. Si estamos alcistas, va a ser bajista, y si es alcista, va a ser bajista. Y cuando un patrón de continuación tiene implicancias alcistas, ¿sí? Va a haber otro patrón opuesto que va a tener significados bajistas, ¿sí? Los de continuación generalmente, ahora vamos a ver que tiene que tener una tendencia preexistente. Vamos a ver cuál es esa tendencia, ¿sí? Y cuando hay un par de patrones que funcionan en las dos situaciones anteriores, que reciben el mismo nombre, y en otros pocos casos el patrón alcista y su contrapartida bajista, vamos a ver que tienen nombres distintos, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver. Esto no se preocupen, parece chino básico, pero o japonés básico, pero no se preocupen que no tiene mucha ciencia, ¿sí? Y lo que sí hay que saber que los gráficos de velas y el análisis de patrones son herramientas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Herramientas para qué? Me preguntarán. Bueno, para la toma de decisiones relacionadas con lo que es el timing de mercado, ¿sí? Para saber dónde estamos parados, ¿sí? En un activo cuando ya tenemos una posición tomada, o en el caso de entrar, como decimos, independientemente de que vamos a ver que se puede complementar con retroceso de Fibonacci, con osciladores, con medias móviles y demás, también nos van a servir en este aspecto para determinar el timing de mercado, ¿sí? Y se debe usar el mismo modo, o del mismo modo que cualquier otra herramienta técnica, ¿sí? O analítica del análisis técnico que ya conocemos, que ya están en este canal, ¿sí? Y esto es para estudiar ¿qué cosa? La psicología, repetimos, de los participantes del mercado, de nosotros, de los inversores, y cómo los inversores están viendo un determinado activo, ¿sí? Y entonces estos patrones de velas, utilizados en su conjunto con otros indicadores, como decimos, como filtro, van a obedecer a buenas oportunidades tanto de compra o de venta, y antes que otros indicadores que también están basados en el precio, ¿sí? Porque tienen esta finalidad, ¿no? Y lo que vemos también con este tipo de patrones es que hay una combinación de velas japonesas que normalmente nos van a indicar un cambio en la tendencia, ¿sí? Los patrones de cambio. Acá entramos con los primeros, vamos a ver que hay de continuidad dijimos, pero primero están los patrones de cambio. ¿Para qué nos van a ayudar esto? Bueno, estos nos van a ayudar para identificarlos como alcistas o bajistas, y un aspecto a tener en cuenta es la tendencia del mercado que precedía al patrón, o sea, el que estaba antes al patrón. Por ejemplo, decimos que no es posible tener un patrón que sea de cambio alcista en una tendencia ascendente, ¿sí? Es decir, tenemos que ver la tendencia,
¿sí? Que pase de alcista a bajista, está claro. Por ende, puede haber una serie de velas que se parezcan al patrón alcista, pero si la tendencia es alcista, no va a ser un patrón japonés de velas ascendentes, ¿sí? Tampoco podría haber un cambio bajista en una tendencia bajista, ¿no? Está claro, tiene que ser el correlativo. Y entonces, la primera cuestión acá es saber cuál es la tendencia anterior al patrón. Eso es lo primero que yo tengo que individualizar, ¿sí? Cuando estoy analizando estos patrones de inversión o de cambio de velas japonesas, hay que determinar la tendencia principal del activo que analizamos, ¿sí? Una vez que determinamos esa tendencia principal de corto plazo, pueden ser 10 periodos, 10 velas para atrás aproximadamente, los patrones de velas nos van a ayudar de forma destacada a identificar el cambio en la tendencia en varias ocasiones, ¿sí? La literatura japonesa refiere a 40 patrones de vela de cambio. No vamos a ver los 40, está claro. Vamos a ver los más importantes y los más conocidos, está claro, los que son de cambio. Y los patrones de inversión o de cambio, la primera cuestión decimos entonces es saber cuál es la tendencia anterior al patrón. Antes que usar el patrón de velas en forma efectiva, determinar la tendencia principal. Esto es clave, lo repetimos tantas veces porque no vamos a encontrar patrones de inversión o reversión alcistas en una tendencia alcista, ¿sí? Vamos a buscar entonces patrones de reversión bajista en tendencias alcistas, ¿sí? Esos son patrones de cambio como primera cuestión a ver, ¿sí? Entonces, los patrones de inversión o de cambio, el primer patrón es el patrón, vamos a ver algunos los más importantes, vamos a dejar todos más abajo y les voy a decir a dónde también los pueden buscar, más allá de compartirle también la bibliografía de dónde saco esto, que ahora vamos a ver de dónde, ¿sí? Y otro libro más complementario que es muy bueno, que se dedica puntualmente a esta temática y se lo recomiendo que lo lean, que ahora vamos a ver de qué estamos hablando. El primer patrón de inversión o de cambio es patrón cobertura de nube oscura, ¿sí? Que tiene su contrapartida. Acuérdense que estos patrones de inversión o de cambio tienen contrapartidas, ¿sí? Este patrón de cambio, que es de 2 días, fíjense, y tiene implicancias bajistas. Es decir, cuando yo vea un patrón de estos y esté en una tendencia alcista, muy probablemente lo que se venga es una corrección, ¿sí? Una baja. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones bajistas, ¿no? Entonces, decimos que el primer día teníamos una vela larga y verde, que sería esta, ¿sí? Y refleja la tendencia actual del mercado, ayuda a confirmar esa tendencia al alza. Ahora bien, el día siguiente vemos que abre por encima del precio, ¿sí? Por encima del precio alto del día anterior, se suma la tendencia alcista, pero las operaciones del resto del día son más bajas, ¿sí? Son más bajas, o sea, abre por aquí arriba y cierra por aquí, ¿sí? Y tiene un precio de cierre que queda como mínimo a media altura del cuerpo del primer día, es decir, mucho más por debajo o por aquí de la mitad de la vela anterior, ¿sí? Entonces, este es un golpe a la mentalidad alcista, ¿sí? Que ve obligado a muchos a salir del mercado cuando vean este patrón, ¿sí? El precio de cierre, decimos en este caso, va a estar por debajo de la apertura del segundo día, de la mitad al menos, por eso el segundo cuerpo es rojo, ¿sí? Que sería acá, en realidad es negro, pero la vela negra anteriormente implica una vela roja, la blanca dijimos verde, que se refiere al nombre nube oscura por eso, porque en realidad en principio las velas eran negras, ¿sí? Eran rojas en este caso, bajistas, originalmente por eso el nombre, ¿sí? De nube oscura. Y la contrapartida es el patrón de línea penetrante, que es el opuesto, ¿sí? Y tiene implicancias alcistas, es decir, es similar al anterior, pero en sentido contrario. Acá hay una tendencia a la baja, venimos de una tendencia a la baja, y la primera vela es un día largo y rojo, ¿sí? En este caso negro, que solidifica esa confianza de los operadores que están en corto, que están bajistas, pero al día siguiente estos precios abren en un nuevo mínimo, operan más alto todo el día y terminan cerrando por encima de ¿dónde? En un nuevo mínimo, más obviamente del punto medio del cuerpo, fíjense otra vez, un poquito más por arriba del cuerpo, de la mitad del cuerpo de la vela anterior, ¿sí? De la vela roja. ¿Y qué nos ofrece o qué panorama o qué análisis hacemos de este patrón? Bueno, un cambio en la tendencia de mentalidad de bajista alcista, y muchos darán vuelta a sus posiciones bajistas o saldrán de estar posicionados en corto, ¿sí? Operando a la baja. Y tenemos otros patrones de inversión o cambio, que son el de estrella vespertina y matutina, que estos dos son poderosos, estos patrones de velas de cambio, los vamos a ver bastante seguidos también,
Y los dos son patrones de 3 días que funcionan bastante bien, lo vamos a ver bastante seguido a estos. Y el escenario, para comprender el cambio de la psicología de este operador con la estrella vespertina, lo vamos a ver con detalle, porque lo contrario, o sea, la inversa, es la estrella matutina, ¿sí? Así se llaman. El primero, la estrella vespertina, que es el que vemos de este lado, es un patrón de cambio bajista, ¿sí? Que como sugiere el nombre, y el de matutina alcista, este que está por aquí, ¿sí? El primer día, en el de vespertina, vamos a ver que es una larga vela verde, en este caso, que refuerza completamente la actual tendencia alcista, y cuando abre el segundo día los precios saltan por encima del cuerpo de la primera vela, fíjense que deja un espacio, deja un hueco de precios, y las operaciones del segundo día son algo restringidas, fíjense que la vela no logra ser una vela muy fuerte, ¿sí? Y el precio de cierre va a estar cerca del precio de apertura anterior, aunque se mantiene por encima del cuerpo del primer día, nunca baja del primer cuerpo de la vela del primer día, ¿sí? Ahora bien, el cuerpo del segundo día vemos que es menor, y este tipo de patrón posterior a un día largo es el patrón que se llama estrella, ¿sí? Que es un día de cuerpo corto que va a separar de un día de cuerpo largo. Y el tercer y último día, que es este que vemos acá, ¿sí? Luego de formada esta especie de estrella, este patrón abre con un precio de cierre por abajo del cuerpo de la estrella, ¿sí? Y cierra más abajo con un precio de cierre por debajo del punto medio del primer día, ¿sí? De por aquí, fíjense, está casi por debajo o casi a la altura del cuerpo medio del primer día, ¿sí? Alcista, y muchos analistas aceptan como válido una estrella que no se ajuste a cada detalle de todos estos pasos que vimos para entender el patrón de la estrella vespertina, ¿sí? Y a la inversa, ¿sí? Es la matutina, que es esta, fíjense, arranca bajista, ¿sí? Mete una vela que no tiene tampoco un cuerpo tan relevante y termina cerrando casi a la altura de la mitad de la primera vela alcista. Esta se entiende como una reversión alcista, ¿sí? Vistos esos dos patrones, lo importante va a ser determinar que cada día que nosotros operemos, ¿sí? Veamos esto, y que tengamos que tomar decisiones de si nos mantenemos, entramos o salimos de un mercado, podemos tener en cuenta estos patrones, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estos patrones de velas lo que nos van a ayudar es a determinar el hecho de que la tendencia actual va a continuar, ¿sí? Y esto es más valioso de lo que podemos nosotros pensar, porque nos ayuda a contestar el interrogante de si debemos mantener posiciones o no en un determinado activo o entrar, ¿sí? Disculpen, ahí estamos. O entrar en un determinado activo y en un determinado momento con estos patrones, ¿sí? Respecto a los patrones de continuidad, estos los que vimos son los principales, ¿sí? Algunos de los principales son 16. Ahora vamos a ver igual algunos de los más importantes, al menos en forma teórica. Y vamos a ver con la herramienta que les quiero compartir también para que ustedes la graben, la guarden. Que ustedes pueden llegar a pensar, bueno, Kevin, ¿cómo hago para identificar yo y aprenderme todas estas cuestiones teóricas de cero y empezar yo? Bueno, ahí tranquilos porque hay un sistema bastante sencillo a través de Investing, donde ustedes pueden setear sus activos e ir siguiendo también patrones a través de la plataforma, ¿sí? Acuérdense que los 16 patrones de continuidad que dijimos hay opuestos, ¿sí? A los principales y son entonces muy útiles para identificar continuidad, ¿sí? de tendencia. Nosotros vamos a ver algunos, vimos también los de cambio, pero vamos a ver ahora los de continuidad y empezando por los tres métodos ascendentes y descendentes. Este patrón, fíjense, es muy sencillo de ver, ¿sí? Es la contrapartida alcista, ¿sí? Y ya vamos a ver la contrapartida bajista en los métodos descendentes. Hay que acordarnos que un patrón de continuidad alcista solo va a poder ocurrir en una tendencia preexistente al alza. Si yo tengo que venir de una tendencia al alza y a la inversa, el patrón de continuidad bajista, yo tengo que venir de una tendencia predominantemente bajista, ¿sí? Anterior que sea precedente en el precio. Y este patrón, los tres métodos ascendentes, es un día largo verde, ¿sí? Que apoya completamente al mercado alcista. Lo tenemos en este caso, fíjense, en la primera foto. Y en el curso de los 3 periodos que sigue el mercado, aparecen 3 días de cuerpos bajistas que tienden a la baja. Vemos que todos permanecen dentro del alcance de esta vela, ¿sí? Del cuerpo blanco o cuerpo verde, sería en este caso de la primera vela. Y al menos 2 de esos 3 sí tienen cuerpos rojos, ¿sí? 2 de estos 3 van a tener que ser bajistas.
Los japoneses creían que ese era un lapso en donde el mercado no iba a ninguna parte, ¿sí? Es un periodo como de descanso, decían, y al quinto, sí, al último día, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, al quinto día, desarrolla otro día verde que cierra con un nuevo máximo, ¿sí? Con un nuevo máximo, fíjese, supera todas las velas anteriores y los precios finalmente salen de la corta banda de fluctuación y tenemos una tendencia al alza que continúa, ¿sí? A la inversa, ¿sí? Son los tres métodos descendentes, fíjense, alcista, bajista, los ascendentes son bajistas, tenemos la vela completa, ¿sí? Bajista, 3, que al menos 2 tienen que ser en este caso alcistas, 2 verdes, y después sí la vela que cierra en la quinta, bajista para seguir la tendencia bajista, ¿sí? Fíjense que un patrón de 5 días, como es este, necesita de una definición, y se puede aplicar con cierto grado de éxito, que lo vamos a ver cuando ya veamos un montón de gráficos y lo veamos y lo sepamos identificar. Este es un patrón bastante sencillo dentro de todo de poder identificar. Y si vemos, por ejemplo, las tres reacciones cortas, que podrían mantenerse dentro de la banda máxima y mínima del primer día, es decir, dentro de este rango, ¿sí? Los días de corrección cortas no siempre tienen que ser predominantemente rojos o negros en este caso, porque este concepto de descanso también se puede extender para incluir más de 3 días de reacción. A veces son un poquito más de 3 días, ¿sí? Y es un patrón que no deberíamos nosotros ignorar, ¿sí? Perdón, ponemos ignorar, porque nos va a proporcionar, en este caso, una información bastante importante cuando estemos preocupados por mantenernos en un activo o liquidarlo en definitiva, ¿sí? Este también es un gran patrón de ayuda de si el activo va a continuar al alza o va a cambiar su tendencia, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde sacamos todo esto? ¿De dónde le estoy dando toda esta información? Bueno, del libro Análisis Técnico de los Mercados Financieros, de Murphy. Y vamos a ver que, como dijimos, son un montón los patrones de velas, ¿sí? Son las más usadas, estas que yo les dejo. Pueden poner pausa, los pueden ver, pero ahora vamos a ver cuáles son las más importantes. Fíjense, todos los que tenemos alcistas. De cambio, sí, de cambio son casi 29, fíjense, son un montón. Y vemos que tenemos de continuidad alcista o bajista, ¿sí? 5 cada uno. Vamos a ver algunos nada más y ya vamos a pasar directamente a la herramienta para ir terminando el video, que no sea tan tedioso tampoco, porque acá lo importante es reconocer que existen estos patrones, que sepan utilizar estos que vimos como principales y que también tengan esta herramienta de investing que les voy a traer para que ustedes puedan setearse en su análisis, en su sistema, ¿sí? Tenemos distintos, hay unos bastante más importantes que otros. Vela martillo, fíjense, es importante con connotación alcista, o el hombre ahorcado, fíjense que es esta connotación bajista. Estrella fugaz, bueno, ya vimos un poco de todo esto. Martillo invertido tiene claramente una connotación alcista, fíjense la presión compradora se agota, pero acá tenemos que ya venimos de una bajada. Las velas envolventes en donde las 4 sesiones anteriores son envueltas por una vela con gran volumen y de acuerdo a la vela, en este caso es positivo por ser la vela verde, pero fíjense acá tenemos una envolvente bajista que es roja, esta también lo vamos a ver bastante, ¿sí? O la vela Harami, ¿sí? Que también fíjense que tiene una connotación alcista y bajista en caso de que el cuerpo de la vela anterior, fíjense acá, es positivo o envuelve la verde a esta posterior, y acá la bajista envuelve a la posterior alcista. Y después tenemos varias más, la estrella doji, que es también alcista, bueno, cubierta de nube oscura, que ya lo vimos que también, o la línea penetrante, estas que las acabamos de ver, estrella doji, ¿sí? O la vespertina, matutina, estrella doji, vespertina y matutina. Estas ya las vimos recién hace poco. O 3 cuervos negros, fíjense que también, o 3 soldados blancos, que también tienen connotaciones alcistas y bajistas, de acuerdo a cuáles sean las, digamos, en ese caso sí, el color de la vela, de ambas velas y los tamaños. Bebé abandonado, esto también son patrones interesantes, porque los van a ver que también están. Fíjense acá, es como una especie de vela sin cuerpo, entre medio de 2 velas, una bajista y otra alcista, o al revés, una alcista y una bajista, y arriba, fíjense, una vela casi sin cuerpo. También tenemos
3 adentro arriba, 3 adentro abajo y 3 afuera. Fíjense, son patrones que lo vamos a ver ahora también, que son fáciles de identificar a través del programa que tenemos en Investing. Y después, bueno, hay varias, hay un montón, fíjense, hay una que se llama sándwich de palo. Tiene nombres raros, pero bueno, esto se lo dejo para que ustedes las puedan ver. Patada, fíjense que este es un patrón donde dejo una especie de gap en el medio, ¿sí? Puede ser alcista, sí, el gap, la vela con cuerpo verde, ¿sí? Con cuerpo alcista, deja un gap con el medio de la vela bajista. Lo mismo, pero a la inversa, es el patrón negativo, bajista. Y tenemos varios, sí, tenemos varios, bloque de avance, fíjense, también connotación bajista, se va pinchando la fuerza compradora. Bueno, y tenemos varios más, se los dejo para que ustedes lo puedan poner pausa, los puedan ver también. No los quiero aburrir tampoco con esto. Estoy buscando algún otro que nos pueda servir un poco más. Bueno, 3 métodos ascendentes y 3 métodos descendentes, que son un poco lo que, fíjense acá, en 3 métodos descendentes, al menos 2 de las velas tienen que ser verdes. No, a veces no las 3 velas van a ser verdes en este patrón de continuidad bajista. Y bueno, acá nos faltaría la vela que le sigue, pero esta ascendente también, se repite lo mismo. Y después, sí, ya para finalizar, bueno, tenemos estos que también son estos todos positivos, todos alcistas, estos patrones, y estos algunos negativos, otros positivos, ¿sí? Vamos ya a lo que les quiero enseñar antes de terminar el video, ya para no hacerlo tampoco tan largo. Algunas nociones, algunos conceptos teóricos ya dejamos al menos para poder complementar en nuestro sistema también los patrones de velas. Vamos a aprender a setear patrones de velas de cero por activos personales de cartera en Investing, y vamos a ver ejemplos de algún activo, ¿sí? Que ya tenga algún patrón. Para eso vamos a ingresar a esta página que yo les voy a dejar en la descripción, ¿sí? En Technical Candlestick Patterns, ¿sí? Van a tener que irse a esa parte, que yo ahora vamos de cero, vamos a ir de cero. Y de cero vamos a abrir la página de Investing, vamos a investing.com. Acá yo ya estoy logueado, ya tengo mi login, ¿sí? Esto háganse un usuario en caso de que no se hayan hecho un usuario, loguéense una vez que ya están bueno, en la plataforma. Vamos a ir a análisis, vamos a ir perdón, a gráficos, perdón, a técnico, perdón, a técnico, y vamos a ir a donde dice patrones de velas, ¿sí? Hacemos un clic ahí y nos va a redireccionar a la página que yo directamente les dejo en el enlace, ¿sí? Technical Candlestick Patterns, ¿sí? Ahora bien, en este caso, acá yo ya tengo bastante seteado de acuerdo a lo que yo pretendo que me enseñe este sistema, pero imagínense que usted arranca de cero, no tienen nada de todo esto, yo ya fui cargando todo, y vamos a ir a la parte en donde ustedes tienen, ¿sí? Donde lo van a ver bastante claro, que es la parte acá arriba donde dice personalizar, ¿sí? Y apretamos, y lo que yo les recomiendo es no tener todos los plazos, sino que utilizar, sacando el que hagan trading, realmente realmente yo no lo uso para hacer trading a este tipo de herramienta, pero creo que también podría resultar interesante. Pruébenlo, vayan y pongan, yo al menos dejaría, para el que es un inversor más de largo plazo, dejaría el diario, el semanal y el mensual. Si no, le pueden agregar también para ir viendo un poquito más en los patrones que se van formando en los de 5 horas. Y la indicación del patrón tenemos dos opciones, los completos, es decir, los que ya se completaron, y los emergentes, que son los que se estarían formando, ¿sí? Y tenemos los dos tipos, alcistas o bajistas, patrones de velas, que ya vimos cuáles son y cuáles son las injerencias de cada uno, y la fiabilidad, es decir, si yo pongo todas las estrellas, recién vimos que, fíjense, todos los que te van a aparecer un montón, entonces yo los que les recomiendo es que pongan la de fiabilidad de 3 estrellas, ¿sí? Y cuando ya tengamos todo, vamos a aplicar, ¿sí? Acá, bueno, acá no sale ninguno, pero si yo pongo, por ejemplo, quiero sacar un activo, ¿sí? Después elijo otro, pongo Disney, por ejemplo, ahí saqué uno para mostrarles, pongo Disney y agrego Disney, ¿sí? Acá abajo me va a aparecer Disney, lo va a tener en cuenta y acá voy a ir agregando todos los activos que yo tenga en mi portfolio, ¿sí? Para hacerle un seguimiento también desde esta herramienta de los patrones de velas, ¿sí? Pongo aplicar, ¿y qué es lo que va a hacer? Bueno, me va a cargar los últimos patrones de cada uno, ¿sí? De los activos, ¿sí? Aunque ustedes no crean, fíjense que está todo en inglés, y ustedes me dirán, uy, pero ¿cómo hago para individualizar esto? Bueno, clic derecho,
traducir al español y fíjense lo que va pasando. Tenemos acá traducido todos los patrones de velas, ¿sí? La verdad que es impresionante. Entonces si nos vamos por ejemplo a Nike, vamos a ver este patrón de Nike, y lo sorprendente es que este patrón me lo explica acá abajo. Ustedes me dirán, bueno, Kevin, pero ¿por qué me comí un video de 35 minutos si está todo acá? Y bueno, pero hay que entender teóricamente para qué es un patrón. O sea, qué patrón, si es de continuidad, si es de reversión, de cambio. Hay que ver más allá independientemente de lo que me diga acá. Porque esto, si bien es una herramienta, acuérdense que los conceptos los tenemos que manejar nosotros, ¿sí? No dejarnos guiar por todo lo que miramos en internet, porque esto también puede fallar. Pero bueno, acá está todo, fíjense. Ahora vamos a ver Nike en el gráfico, a ver si realmente también esto es así, si este patrón realmente está, si lo podemos visualizar. Y vamos a ver que este patrón es una adición confiable al del Harami. Fíjense que hay un patrón que vimos nosotros de todos los que existen, es el Harami, que se produce en las dos primeras velas. Fíjense, vela superior, bajista, y una inferior, casi en la mitad del cuerpo, alcista. Y la tercera vela, que es esta, es una vela blanca, o alcista sería verde, con un cierre más alto que la segunda, ¿sí? Que sería acá, ¿sí? Y la confirmación de la inversión de la tendencia alcista, ¿sí? Este es un patrón alcista, ¿sí? De reversión porque venía cayendo, se ve y bueno, ahora está haciendo otra cosa. Vamos a ver igual en el gráfico y vamos a hacerlo juntos. Vamos a abrir un gráfico de cero, vamos a poner Nike, vamos a buscar Nike, ahí estamos, vamos a buscar Nike y vamos a buscar en 5, acuérdense siempre que acá les dice el time frame. Este es un patrón en 5 horas, quizá en diario no tengamos ningún patrón, pero este es un patrón que se estaría dando, ¿sí? Fíjense que acá, perdón, el patrón completo, no el emergente es lo que estaría pasando. Ahora vamos a verlo en Abbott, por ejemplo. Vamos a ver un completo y un emergente para ya terminar. El de Nike, este ya está completo, vamos a verlo en el time frame, dijimos 5 horas, lo seleccionamos y ponemos la vela que corresponda, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, hice todo esto y lo tenía acá, Kevin. ¿Por qué me hiciste hacer todo esto? Bueno, precisamente porque está bueno individualizarlo y ver uno si realmente el patrón se estaba dando. En este caso, fíjense que acá, bueno, no lo encontramos. Fíjense, por eso digo que también es importante e interesante verlo. ¿Sí? Se dio el 5 del 1 a las 13 horas. Lo tendríamos por aquí, fíjense. Bueno, lo teníamos quizá un poquito más, no es claro, por eso digo yo que a veces no son claros los patrones, pero pues sería este patrón que se estaría dando acá, ¿sí? Pero bueno, no lo tenemos, realmente no lo vemos claro, ¿sí? Pero al menos, por eso digo que también el análisis de patrones de velas es interesante, ¿sí? Es interesante porque también es discutido por los analistas técnicos. Lo que sí no es discutido, por ejemplo, acá tenemos uno que es envolvente. Podemos tener distintos patrones también seguidos. Fíjense, acá tenemos un envolvente bajista, que esta sí es conocida. ¿Por qué? Porque esta vela envuelve 1, 2, 3, 4, 5. Las últimas 5 velas, vamos a correrlo. Fíjense que envuelve las últimas 5 velas. Y este es, bueno, claramente un patrón bajista. O esta vela, fíjense acá, que también nos indicaba un descanso en el precio, que fue lo que se fue dando después, ¿sí? Presión compradora, termina por arriba del precio de cierre, pero fíjense que termina siendo bajista al menos esa vela, ¿sí? Y si vamos a ver, por ejemplo, ya para ir terminando, de Abbott, por ejemplo, tenemos acá 3, a ver, perdonen, se me disparó, ahí estamos. Vamos a ver en Abbott, vamos a aplicar esto, sacamos a Trump, lo aplicamos otra vez, tal cual lo habíamos hecho, y vamos a ver que en Abbott tenemos este patrón, ¿sí? Este patrón de continuación alcista, ¿sí? Que tiene fiabilidad alta, y fíjense, 3 descendentes, es alcista, lo habíamos visto, ¿sí? Vamos a poner traducir al español, y si vemos, durante una tendencia alcista se produce una vela blanca larga, que en este caso sería la verde, seguida de 3 velas pequeñas rojas, y en la quinta vela los alcistas entran fuerte para cerrar un nuevo máximo, o sea, cierran por encima de esta zona,
¿sí? Y esta pequeña tendencia bajista entre dos velas blancas y largas es consistente con que los inversores se tomen un descanso y la tendencia alcista después de ese descanso continúa, ¿sí? Tiene más importancia si el volumen de las velas verdes, en este caso blancas, es mayor que el de las velas negras. Vamos a ver si esto realmente se da. Vamos a buscar a bot. Este de Nike fue medio dudoso, tuvimos dos juntos inclusive, pero vamos a ver acá a ver si realmente esto es de esta manera. Vamos a ver cuándo se da este patrón en 5 horas. Este es un patrón que se estaría dando, dice emergente, ¿sí? Dice emergente, así que sería este. Fíjense, acá está un poquito más claro, acá está un poco más claro, pero le falta todavía romper el máximo, pero sería este patrón. Fíjense, tenemos 3 velas casi sin cuerpo, pero descendentes, y después la última vela que corta por arriba de la anterior y de las otras, de todas las otras velas. Así que acá tendríamos un patrón interesante, ¿sí? De 5 velas, esta vela no, pero estas 5 sí. Acá sí encontramos 3 ascendentes, ¿sí? Un patrón de continuación alcista, que si nosotros, como decimos, ya para ir finalizando, los complementamos con nosotros, es decir, tanto con medias móviles como con todos los indicadores o nuestro sistema, porque cada cual tiene su sistema. Yo siempre uso, por ejemplo, retroceso de Fibonacci para saber dónde estoy parado, para el timing más que nada, con el ratio riesgo-beneficio, que vamos a hacer otro video respecto también de eso, pero acuérdense que los patrones de velas no sirven para operarlo de manera aislada, ¿sí? Nos van a servir para complementar. Muchas veces estos patrones no se dan, no se cumplen, ¿sí? No son 100% fiables, por eso siempre hay que complementarlos, no únicamente con la tendencia que ya viene generando ese activo, sino con los otros indicadores que nos van marcando entrada, salida o mantener una determinada posición. Y bueno, para los que llegaron hasta acá, los invitamos a sumarse al grupo de Telegram también. Espero que les haya gustado el video, denle like, comenten a ver si usan los patrones de velas, si les gustó también este tipo de video ya educativo. Y les dejo también esta frase que me gustó de este gran trader, gran inversor, que dice que el secreto para tener éxito en el trading es tener un infatigable y eterna sed insaciable de información y conocimiento. Yo creo que tenemos que cada vez poner a prueba nuestro sistema en cualquier mercado, ¿sí? Tenemos un mercado bastante complejo en el cual, siempre es importante estudiar, capacitarse, ¿sí? Sea a través de estos videos, sea a través de los libros que recomendamos que lean y que usen como base, ¿sí? En puntual, el de John Murphy, dijimos, análisis técnico de los mercados financieros. En cuanto a análisis de patrones de velas, está el de Steve Nissen, sobre, ya más allá de las velas. Gran libro, ese es un poco más específico, pero los va a ayudar también para ir guiándose en este mundo. Les dejo los dos en la descripción para que se los puedan descargar de manera gratuita. El que se quiere sumar al grupo de Telegram también lo invitamos. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un gran abrazo. Espero que estén teniendo un gran descanso de vacaciones. Así que, nos vemos en el próximo video educativo o del canal. Gran abrazo, chao y gracias.